El otro día estaba mirando fotos de mosaicos y me encontré con una que me llamó la atención. No es la primera vez que la veía, pero sí la primera vez que pensé que se podía hacer algo chulo con esto. Y sí, me refiero a hacerlo en 3D. Pero además quise meterle movimiento, es decir, hacer como que el mosaico tenía vida. Para este proyecto he tenido que modelar todos los elementos, animar a los peces, renderizar las tomas que quería y luego aplicar unos nodos para conseguir que se viese algo parecido a un mosaico. Empecé modelando el pez, busqué referencias de peces parecidos al de la imagen y creo que el que más se acercaba era la carpa cometa roja, que realmente no se parece nada, pero pensé que podría encajar. Así que tomé su foto como referencia y empecé a modelar. Hice una forma bastante básica del cuerpo y las distintas aletas, y aunque no se iba a notar mucho, quise añadirle algunos detalles de las aletas e incluso las escamas. Aunque luego en la textura acabé añadiéndole una textura de escamas, así que no sirvió de mucho esculpirle unas. Para el color del pez no quise quedarme solo con el naranja, quise añadirle también un poco de amarillo en la parte de la cola y tal vez un poco en las aletas. Le añadí también una textura de ruido brillante para simular un poco la piel del pez, aunque son pequeños detalles que al final no se verán porque no he grabado ninguna toma de detalle, pero me apetecía ponérselo. Para la piscina o estanque le pinté el motivo de la imagen lo mejor que pude, añadiéndole también esas sombras grises y bueno, no quedó nada mal. Pero aún así quise hacer mejor el interior, no dejarlo de un color tan básico, así que le añadí una textura de azulejos que ajusté a la escala más idónea. Y ahora ya podía ponerle el agua. Como quería hacerla bastante realista, seguí un tutorial de CGG, que no voy a explicar aquí, pero si os interesa podéis ver su vídeo que lo explica muy bien. Volviendo a los peces, dupliqué el pez que tenía varias veces, los escalé a distintas medidas y los dispersé por la piscina. Luego les añadí un recorrido a cada uno y les ajusté las velocidades para que no fuesen todos a la misma velocidad. Y voilà, ya tenemos peces en movimiento. Pensé en ponerles un esqueleto y animarlos mejor, pero me habría llevado más tiempo, así que hice un pequeño truco para simular la deformación de su cuerpo, como si estuvieran nadando. Básicamente les añadí un modificador de displacement en dirección Y y otro en dirección Z, ajustando la fuerza de la textura añadida. Antes de ponerme a renderizar, ajusté las luces, pero lo más importante, pensé dónde y cómo situar las cámaras. Pensé en cómo hacer los planos y cómo debían salir los peces, y poco a poco fui renderizando los vídeos. Y llegamos ya al paso final, convertir los renders en mosaico. Para empezar, añadimos un plano con las medidas de la imagen o vídeo que vayamos a utilizar y le creamos un material nuevo. Añadimos dos texturas de Voronoi que serán las que den ese aspecto típico de mosaicos y vidrieras. A uno de ellos le cambiamos el F1 por el Distance to Edge, que nos ayudará a remarcar los bordes entre cada pieza del mosaico. Para poder retocar mejor la escala le he añadido un nodo de valor, ya que es más preciso a la hora de retocarlo. También he añadido uno al factor de aleatoriedad. Entre el nodo de Voronoi de Distance to Edge y el output añadimos una color ramp, llevando el blanco al lado del puntero negro. Luego añadimos un mix color que cambiaremos a multiply y conectaremos la salida B con el otro Voronoi. Si lo que os interesa es añadir una imagen o vídeo, conectarlo al de position. Para dar un toque brillante o si queréis hacer una vidriera, se añade el shader de glass entre el output y el mix multiply. Con control T añadimos el nodo de texture coordinate y mapping que conectaremos con los dos Voronoi. Ahora añadimos la imagen y modificamos el factor del multiply. Por ahora lo dejo en 1, pero luego habrá que bajarlo un poco. Como ahora se ve muy oscuro, podéis cambiar la luz o añadirle nueva y así podéis ver mejor vuestra composición. Con esto ya tendríais un buen resultado, pero aún podemos añadirle más detalles. Para cambiar el color entre cada trozo de mosaico, añadimos un mix shader y conectamos el shader del glass en el de abajo y el del principal en el de arriba. Y en el factor le añadimos la color ramp. Ahora es cuestión de cambiar ese color. Yo he añadido una color ramp al color de base y le he conectado una textura de ruido. Para añadir más detalle a las piezas he añadido una textura de ruido y mix color entre la texture coordinate y el mapping, y para incrementarlo más las he duplicado. Para darle un cierto volumen he añadido un nodo de bump, y donde el height le he conectado una color ramp y un noise texture. Y en el normal le he conectado otro bump con una color ramp en su normal y este conectado al Voronoi de arriba.
También, si queréis cambiar la forma de los trozos de mosaicos, podéis cambiar en los Voronoi Texture de 3D a 4D y conectar el factor W, un nodo de valor, y cambiarlo como queráis. Por último, añadimos una Color RAM conectada al Voronoi de arriba, le añadimos un Displacement y lo conectamos al output. Y ahora se trata de ir retocando los valores como más os guste. Sé que puede ser un poco lioso, pero espero haberme explicado bien. Si habéis puesto un vídeo, tal vez veáis que la imagen está estática. Eso es porque en el nodo de la imagen tenéis que cambiar los frames. Yo, por ejemplo, pongo 250 porque es el tiempo que dura mi vídeo, y tenéis que marcar Auto Refresh. Si queréis que el vídeo se vaya repitiendo, marcáis la casilla de cíclico. Ahora renderizamos el resultado y ya lo tenemos. Espero que te haya gustado el vídeo o que te haya inspirado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!